Pues muy buenas amigos, aquí Ignasi Bultó del canal de Spanish Libertarian. Volvemos a hablar con el CEO de Mi Crowd porque hoy tenemos una feliz excusa, que es que ha publicado un libro que se llama, a ver que se ve aquí, 40 aprendizajes sobre capitalismo e innovación social. Y eso, pues vamos a estar charlando un ratito, que nos cuente un poco de qué va este libro. Yo puedo, si habéis seguido este canal de YouTube, puedo decir que yo he estado entrevistando también a muchas mujeres de Mi Crowd. No sé si algunas salen en el libro y la verdad que ha sido un gusto. Alejandro, bueno, espero que estés bien, espero que estés teniendo una buena entrada de año. Y la primera pregunta es a ver si nos puedes resumir un poco qué es lo que se dice en el libro o si quieres alguna anécdota, algún aprendizaje sobre la innovación social y luego vamos tocando varios temas. Genial, pues bueno, Ignasi, como siempre, gracias por la oportunidad. Te cuento muy brevemente cómo surgió. Es muy sencillo. Empezó la cuarentena y yo creo que el 10 de marzo me puse a escribir un capítulo y dije, venga, cuarentena, 40 capítulos, voy a hacer una cosa que nunca me ha dado tiempo a hacer, pero ahora como me estoy ahorrando una hora al día para ir a la oficina, obviamente al final no fue una hora, sino que fue mucho más, pero bueno, al principio piensas, no, en una hora me lo ventilo. Eh, y nada, entonces escribí 40 aprendizajes que yo he tenido una vez que he llegado a terreno. O sea, es decir, son todo aprendizajes, bueno, entre comillas, cosas que no te pueden enseñar en la carrera, ni siquiera te puede enseñar alguien, casi te diría, en España, ¿no? O sea, o en Occidente. Entonces, al final, ¿de qué va el libro? Pues de cómo la realidad, pues, ha superado a cualquier expectativa y cualquier planificación que yo hubiera hecho en mi cabeza. Veo un poco la reflexión mirando por dentro en el libro, Uh-huh. a ver si estás de acuerdo conmigo. Parece que una mujer de Perú, vamos a decir, por poner un ejemplo, puede tener conocimientos implícitos sobre Schumpeter o sobre Hayek, ¿no? En su propia vida, por decirlo de alguna manera. Cuéntanos algún detallito que digas, ostras, esta mujer no sabe por qué está haciendo lo que está haciendo, pero es el ejemplo puro del capitalismo y la emprendeduría. Bueno, o sea, sobre todo, bueno, es que has puesto dos ejemplos muy buenos, la verdad, porque te iba a decir sobre todo Hayek, pero también Schumpeter. O sea, al final Hayek es más institucional, pero al final hablan de la vida, ¿no? O sea, o sea, la fatal arrogancia y camino de servidumbre, al final no es, o sea, no es filosofía política ni economía. Es básicamente cómo se desarrollan pues las sociedades y cómo la espontaneidad ha superado y supera a la planificación, ¿no? Entonces, al final, claro, ¿llevan a Hayek dentro? Sí, pero porque llevan la realidad dentro también, ¿no? O sea, al final es, digamos que, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, si eres un país tan rico como Luxemburgo o como Suiza, quizá puedas planificar y aún así seguir siendo rico, o aún así crear riqueza, por hablar más concretamente. Pero claro, si eres una persona que quiere comprar una vaca en Perú, como el ejemplo que ponías tú, y quieres crear riqueza, pues solo te vale agarrarte a la espontaneidad, ¿no? O sea, ¿y a qué me refiero con la espontaneidad? Pues que la realidad es mucho más compleja de lo que nos esperamos, que nadie puede prever un COVID, y que por tanto tú te compras la vaca, pero realmente es imposible planificar cuánto queso vas a conseguir vender, ¿no? Esto por la parte de Hayek, y por la parte de Schumpeter, pues similar, ¿no? En el sentido de que tú te compras la vaca y no sabes cuánto queso vas a poder sacar porque no sabes cuánta tecnología, por ejemplo, vas a tener a tu disposición. Pues antes eran los siguientes años, pero la realidad es que en el entorno tan tecnológico en el que vivimos y tan innovador, pues puede ser en los siguientes días. O sea, tú te compras una vaca y hay un avance tecnológico que te permite por un módico precio comprarte una máquina para ordeñar vacas y hacerlo mejor, por seguir con el ejemplo. Obviamente con el cultivo de grano es mucho más fácil que con una vaca, pero te compras una máquina que te permite ordeñar más o cultivar mejor, y entonces la planificación y el plan de negocio que te habías hecho pues probablemente fuera poco optimista comparado con cómo va a ser, ¿no? Gracias a este avance tecnológico y a esta destrucción creativa, ¿no? Que al final es el concepto más conocido que tenemos de Schumpeter, ¿no? Eh, ¿Por qué la destrucción creativa la llevan dentro? Porque no les queda otra, ¿no? O sea, de hecho hay un ejemplo del libro que yo pongo, la mujer que,
que echó bueno, que digamos que reemplazó a sus empleadas por conductores de moto, ¿no? ¿Por qué? Porque se dio cuenta que había que hacer lo que se dice en inglés ahora food delivery, ¿no? O sea, entregas a domicilio y que digamos, su sector y su industria pues había cambiado y que si ella conseguía entregar a domicilio pues iba a estar mucho más tiempo viva y rentable, ¿no? Entonces, Claro, al final, claro, es que son conceptos tan inherentes a la vida que es lógico que lo lleven dentro. claro. Si algo me di cuenta también entrevistando a las mujeres es que de alguna manera u otra vosotros ayudáis. Sé que la palabra ayudáis quizás no es la mejor ya que se asocia a un cierto altruismo e insisto, yo creo que lo debéis decir con orgullo. Esto es un negocio que tiene que dar rentabilidad, que hay inversores y demás. Pues digamos, ayudáis a las mujeres a que puedan entrar en esta casilla de salida, ¿no? Es difícil cuando uno quiere crear riqueza en tener el capital inicial suficiente para comprarse esa vaca, siguiendo con el ejemplo. Sé que exactamente no te he hecho una pregunta, pero si te parece, reflexionemos un poco sobre esto, ¿no? Venga. ¿Qué es la Sí, sí, sí. riqueza y cómo ayudáis vosotros a que se desarrolle esta riqueza o la innovación social también que decías aquí, que es un Sí. concepto que me gusta? Pues mira, o sea, todo lo que has dicho es correcto. O sea, al final su realidad es bastante binomial en el sentido de que o reciben la financiación o no la reciben, pero no hay términos medios, Ya. pues no hay herencias, ni hay que tu padre sea más simpático o que te llegue un inversor. O sea, eso no existe, ¿no? O sea, o reciben la inversión o no la reciben. Ya. Eh, y cuando digo o sí o no, me refiero que no les interesa tanto el interés al que les prestes, por ejemplo, porque realmente, y vuelvo a decir una palabra en inglés, aunque no quiero decirla, pero en español no existe, el deal breaker, o sea, el momento el momento clave, el punto de inflexión, es el crédito, es recibir el crédito, no es el tipo de interés. O sea, solo el 17% de nuestras mujeres dicen recibir nuestro crédito por el tipo de interés. O Mm. sea, al final no es tanto que nuestras mujeres estén mirando la TAE o no la TAE, sino que miran la globalidad del proyecto. O sea, este proyecto me va a permitir comprar una vaca y con esta vaca voy a traer la leche, ¿no? O sea, el cuento de la lechera de toda la vida. Entonces, esa es la clave, que es muy binomial la decisión. O emprenden o no emprenden, pero no hay términos medios de no, me voy a unir a otra empresa, voy a ser asalariado o voy a unirme a esta cooperativa. La realidad es que ellos cuando ven el crédito, pues ven su oportunidad para salir de la pobreza y empezar a crear riqueza. No sé si tocas este tema en el vídeo, pero hablemos ni que sea brevemente de cómo ha afectado, no sé si a mi crowd o a las mujeres, el tema del coronavirus, porque esto más que nunca es una crisis Sí. global que nos afecta a casi, te diría, todo el mundo que vivimos en la Tierra. Y ya sabemos que las crisis también son malas per se, pero también nos ayudan a agudizar el ingenio. No sé cómo estáis intentando adaptaros a esta nueva disyuntiva que nos encontramos. Sí, pues, hombre, obviamente ha sido para muchos dramático y créditos que habíamos dado pues en 2018 o 2019 y que se estaban repagando, pues van a ser van a tener más dificultades para repagarse. ¿Por qué? Porque la mujer que pidió financiar un comedor, pues lo está pasando peor que Claro. antes, ¿no? Pero sí que es verdad que la buena noticia, y volvemos a Schumpeter quizá, es que esta destrucción creativa del ser humano nos ha permitido que en 2020, o sea, 2020 ha sido el año que mejor calidad de la cartera hemos tenido. O sea, es decir, las mujeres que han pedido créditos después del COVID se han sabido adaptar mejor que ningún otro año, que ningún otro año a las condiciones, ¿no? O sea, es decir, pues han empezado a, pues hemos dado muchos créditos que son a enfermeras, hemos dado muchos créditos a entrega de comida a domicilio, hemos dado mucho crédito a negocios que al final ahora hay una oportunidad mucho más grande por las razones que sean, ¿no? Entonces, nosotros históricamente tenemos un retraso del 23% sobre el total de los créditos que damos. Es como un negocio, o sea, nosotros al final decimos el 23 se van a retrasar y el 5% van a impagar. Es un poco la cuenta que echamos. Y el 2020 solo el 18% se han retrasado. O sea, la calidad de la cartera de 2020 es mejor que la de 2019 y 2018.
Es una cosa increíble de cómo el ser humano a qué velocidad se adapta, ¿no? Y en estos países. Y luego lo que tú decías también es muy acertado, ¿no? O sea, al final se adaptan porque no tienen otra opción. Pero claro, es que al final la adaptación siempre viene porque no tienes otra opción, ¿no? Primero de Darwin. Entonces, claro, pues se han adaptado súper rápido y yo creo que nuestro negocio, la verdad, sale reforzado a nivel conceptual. ¿Por qué? Porque los últimos años de bolsa han sido muy malos, han subido, más que muy malos, muy volátiles, y al final la economía real mezclada con tecnología pues se está imponiendo, ¿no? O sea, nosotros tenemos más dinero que nunca bajo gestión, cada vez nos invierten más inversores y aumentan la cantidad de los mismos inversores. ¿Por qué? Porque la bolsa se está dando unos vaivenes del 30 al 40, la gente no confía en el inmobiliario, etcétera, o por ejemplo el paradigma de dónde vivir pues ha cambiado, pero sin embargo los negocios de economía real que todo el mundo entiende, pues eso, volvemos al ejemplo, compras una vaca y vendes la leche, o compras un cerdo y vendes la carne, o siembras grano y vendes pues finalmente pan, pues todos estos negocios que la gente entiende muy bien y que al final son más, o sea, que son más anticíclicos, ¿no? Y creo que al final a nosotros nos beneficia. Pero insisto, el reto ahora mismo nuestro, pues ayudar e intentar que no repaguen las mujeres que tienen negocios obsoletos, ¿no? Eso sí que obviamente eso el coronavirus, pues como en España, ¿no? El que Claro. se dedicaba al turismo, pues lo va a pasar fatal. Bueno, adaptarse o morir. Me quedan un par de preguntas, Alejandro. Entiendo que con este libro, de alguna manera, hablabas de inversores, de alguna manera u otra, no sé si quieres persuadir a inversores o que la gente entienda un poco por dónde van los tiros. Sí. Si yo soy un posible inversor y me leo este libro, ¿qué consejo le dirías? ¿Cómo le resumirías? Porque claro, sí que es verdad que a veces un inversor dice, a mí déjame de historias, este proyecto parece filantrópico y yo no creo que, ¿no? Prefiero ponerme en indexados. Bueno, un poco lo que hablamos siempre. La innovación social que pone aquí, que es un concepto de la izquierda, te podría decir, entre comillas, Sí. también da rentabilidad. A ver, lancemos un mensaje en esa dirección. Bueno, o sea, es que claro, cuando dices lo de que el concepto es de izquierdas, claro, es que al final todos los conceptos positivos son de izquierdas. Yo la Bueno, derecha, he la derecha no ha he ganado ni una dicho batalla. entre comillas. Sí, no, sí, sin comillas, ¿eh? O sea, me parece un concepto completamente de izquierdas, porque realmente menos capitalismo, el resto, todos los conceptos buenos se los han cogido, ¿no? Ya, Al final, capitalismo e innovación social es una cosa muy parecida. O sea, vale. es curioso como cuando a la gente le dices capitalismo, que básicamente significa utilizar la cabeza, salen despavoridos, pero cuando le dices innovación social, pues se sienten mucho más cercanos a este concepto. Al final son cosas muy parecidas, que es levantarte por la mañana, irte a trabajar, intentar ganar el mayor dinero posible o intentar de dos maneras, o vendiendo barato o vendiendo mucho, ¿no? Entonces, claro, al final, pues como siempre, ¿no? O sea, son falacias que tenemos un poco asumidas, pero bueno, realmente, como te digo, ni es de izquierdas ni es de derechas, aunque la izquierda se lo haya apropiado, pero bueno, eso ya, cada uno tiene sus Mm. partidos y su comunicación. Y luego, contestándote a si quiero persuadir inversores, por supuesto. O sea, al final nosotros hicimos un libro porque la gente se empezó a unir a la newsletter, pues casi te diría masivamente, y dijimos, joder, es que a la gente le está encantando estos capítulos, ¿no? Entonces, de repente recuperábamos inversores que no nos contestaban hacía años, y la verdad es que ha entrado un montón de inversión desde que hemos sacado el libro. No sé si la gente se lee el libro entero, los 40 aprendizajes. Yo creo que algunos se lo leerán para aprender a emprender, o sea, digo humildemente lo que pueda yo enseñarles, y otros para conocer más profundamente mi crowd, ¿no? Pero sí que es verdad que si tuviera que resumir para qué le sirve bien el libro a la gente, diría que a la gente le sirve el libro para entender mejor que mi crowd no es solo una inversión, sino casi un viaje, ¿no? Mm. Y además este concepto, si me dejas que indague un poco en él, o sea, realmente al final la gente piensa que los grandes inversores y los grandes capitales son gente súper fría, que está viendo a ver si da el 6 o el 7% de rentabilidad, con una crudeza horrible. La realidad es que no es así. La realidad es que cualquier inversor invierte mucho más con el corazón que con la cabeza. Me refiero al inversor final, no al gestor de fondos, ¿vale? O
sea, no me refiero al que gestiona el fondo de otro, que ese obviamente va a intentar obtener mayor rentabilidad. Me refiero al tipo que tiene el dinero, ¿no? O sea, los que diría Marx que controlan los medios de producción. O sea, realmente al final el capitalista, el que tiene el dinero, el que tiene el capital, realmente le da igual la rentabilidad. Esa es la sensación que a mí me ha quedado. O sea, que al final tú al tipo le convences por el viaje, por, oye, vente aquí que te va a encantar. O sea, por eso Tesla vale tanto, ¿no? O sea, claro. Tesla vale mucho no porque la gente de repente diga, ostras, se van a vender un montón de Teslas y tal, sino porque la gente dice, prefiero invertir en Elon Musk que en invertir en el resto, ¿no? Y con mi crowd, joder, o sea, digo, obviamente en otra escala, pero pasa una cosa parecida, que intentamos convencer a la gente de que invierta en un viaje, o sea, que nos acompañe a un viaje en el que su inversión va a ser rentable, pero a la vez va a cambiar la realidad que tiene muy cerca suyo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué prefieres? O sea, nosotros decimos, ¿qué prefieres? ¿Un 7% que te da la bolsa o el 7% que te podemos dar nosotros más los 2,5 puestos de trabajo que se crean por cada crédito que damos, el 60% de aumento de ingresos en la calidad de vida de esta mujer, el 90% de los hijos de las mujeres que van a la universidad y al colegio, el 90% de las mejoras en la casa que tienen estas mujeres? Entonces, al final, ese es el viaje, ¿no? El viaje es que la gente invierta en el por qué más antes que invertir en el qué, ¿no? Bueno, totalmente de acuerdo. Vamos a terminar esta charla. Yo creo que tiene sentido hablar, bueno, 40 aprendizajes. Hablemos sobre aprendizajes y hablemos sobre las mujeres. Te puedo decir, yo cuando las entrevisté, que de hecho, o sea, vosotros me habéis dado la oportunidad, no sé si había como un sesgo europeo de primer mundo, de cierta condescendencia, y te lo digo abiertamente, yo creo que hay mucha gente que le pasará algo similar, ¿no? Escuchas a una mujer de Perú, como siguiendo con el ejemplo de antes, y dices, bueno, una mujer de Perú en un pueblo de no sé qué, que está empezando un negocio con vacas, ¿qué me va a enseñar a mí que estoy aquí en el primer mundo, burgués y adinerado? Y te puedo decir que es completamente al revés, o sea, unas historias motivadoras, casi heroicas, con ganas con hambre, con ganas de salir de la pobreza y de crear valor y demás, que me dejan súper sorprendido. Hablando de aprendizajes, si quieres también lancemos un mensaje sobre qué es lo que aprendes tú, Alejandro, a nivel personal y has aprendido de estas mujeres que aparte me encantan lo que decís, extraordinarias. Pues otra vez muy, muy acertada la pregunta. Pues las mujeres tienen unos valores muy parecidos a los que defiende Nietzsche. O sea, cuando Nietzsche habla de la inversión, de la moral y de intentar ser este superhombre que tanto, o suprahombre y tal, que tanto se ha criticado, al final él lo que busca es que saquemos lo mejor de nosotros siendo honrados, ¿no? Y siendo felices, y esta alegría también de la que hablaba Nietzsche, ¿no? Entonces yo, de verdad que estos valores, pues por ejemplo en el Ecce Homo o en Más allá del bien y del mal, en este tipo de libros, veo unos valores muy parecidos a los que encontramos en estas mujeres. Y cuando me refiero a me refiero a valores como la ambición, y como el no tener miedo a sentirse mal porque las cosas le vayan bien. O sea, es decir, o sea, ellas entienden mucho mejor que nosotros me refiero a los occidentales, que para que no haya pobres tiene que haber muchos ricos. O sea, que esa es la clave fundamental, ¿vale? Entonces, yo nunca he hablado de ricos, de desigualdad, de la ambición malentendida, de estos tíos gilitos que la gente se inventa en su cabeza. O sea, estas cosas, estos conceptos no les hacen perder el tiempo a ellas, ¿no? Ellas nunca piensan cuánto dinero tiene la de al lado, sino piensan, joder, qué crack la de al lado, voy a intentar ser como ella, ¿no? Claro. Y yo creo que estos son los valores que hasta, pues dice Nietzsche que hasta la Revolución Francesa nos sacaron adelante, vamos a decir, entre 1600 y 1800. Y es un poco lo que hemos perdido. O sea, es decir, nosotros estamos constantemente sintiéndonos mal por cada logro. Y realmente yo las admiro mucho a ellas porque no les ocurre esto. O sea, ellas nunca frenan ni se preguntan
si lo están haciendo bien, porque de una manera inherente, eso, la estructura moral que tienen, la moral como estructura que decían, pues ellas como que la tienen muy clara, ¿no? Entonces, a partir de ahí se sienten muy libres y con esta libertad la aplican en su negocio e intentan ser lo más innovadoras posibles, ¿no? Entonces, estos son un poco los valores que yo más admiro de ellas, ¿no? O sea, yo al final ya llevo 8 años, casi 9 años en relación con la gente en base de la pirámide, porque la realidad es que yo antes no tenía relación con gente que ganara 100 euros al mes. Y la realidad es que pues conceptos como la ambición y la alegría, emprendiendo y el tener un sueño, ir a por todas, a por tu sueño y este como egoísmo racional, pues me lo he encontrado con ellas, ¿no? Bueno, increíble. Bueno, Alejandro, pues cerramos esta entrevista. Hemos podido hablar un poco sobre tu libro, que lo vuelvo a enseñar aquí. Lo ha editado Unión Editorial. Dejaremos el link en la descripción. Y nada, me quedo con bastantes frases de las que has dicho, pero sobre todo la última, que yo creo que más allá de mi crowd, el capitalismo tal, hay que ser humilde también a veces de decir, hostia, se puede aprender de muchas cosas y se puede aprender de las mujeres extraordinarias y también se puede aprender de vuestro negocio. Espero que lo hayas pasado bien, espero que lo haya pasado bien la audiencia y seguimos. Ya sabes aquí que para una buena charla siempre me vas a encontrar. Total, igualmente, a mí también. Millones de gracias, Ignasi, como siempre, y mucho talento en las preguntas, como siempre te digo. En todas tus entrevistas siempre empiezo por, oye, esa pregunta es muy acertada, no sé, será por algo, no puede ser casualidad. Bueno, oye, pues gracias a ti también.